Hola, buenos días. Buenos días, Hola. si podéis... Buenos días a Hola, todos. buenos días. Buenos Hola. días. Si podéis Hola. apagar los Buenos días. micrófonos para no molestarnos, Buenos días. Vale. ¿vale? Por favor. Y Vale, así se oye un empezamos poquito más y posible. tendréis un chat para hacer preguntas y eso se irá contestando, ¿vale? Ahora os explico un poco. Bueno, yo me presento, ¿vale? Soy Piedad Soriano y pertenezco a un departamento que se llama de Medios Tecnológicos de aquí del CEED, que es para un poco apoyo tanto al profesorado como al alumnado en problemas que tengáis de cualquier tipo relacionado con las herramientas que se utilizan, las herramientas virtuales, ¿vale? Somos un equipo de 3 personas, en ellos está Eva María Gómez y Víctor Jiménez, ¿vale? Los 3 os atendemos a las preguntas que nos vais haciendo, sobre todo a través de un formulario que está ubicado en la página web del CEED. Este formulario os sirve para preguntar cualquier duda que tengáis, ¿vale? Todo lo relacionado con lo que os comento, las aplicaciones que utilizamos en el CEED. Por encima nuestro está el SAI, que ya es consellería, que en caso de que nosotros ya no podamos solventar esos problemas que os surjan, que podéis preguntar tanto dudas de uso como problemas que tengáis técnicos, ¿vale? Entonces, puede que haya algunos problemas técnicos que nosotros ya no podamos solventar, tenemos una limitación en ese sentido, entonces ya o hablamos nosotros con el SAI, depende de la situación, o sois vosotros los que os tendríais que comunicar en última instancia con ellos y ya os daríamos instrucciones, ¿vale? Este formulario, no sé si sabéis, que se encuentra en la página principal del CEED, con lo cual accedéis, rellenáis los datos y os contestaremos. También se pueden hacer preguntas de tipo matrícula o cosas así que ya irían a las administrativas del centro. Nosotros solo solucionamos problemas más técnicos, ¿vale? Entonces, esta formación, pequeña formación, es un poco para introduciros en cuál es el proceso desde que os matriculáis hasta que entráis en las aulas virtuales, un poco para que sepáis lo que hay y cómo acceder, ¿vale? Han habido muchas preguntas de cuando algunos de vosotros accedéis a las aulas virtuales, no tenéis nada. Estamos en proceso de migración y se va haciendo por niveles. Los niveles que han empezado antes se han hecho antes, entonces es probable que entréis y tengáis el aula, no tengáis ninguna aula asignada. No os preocupéis porque están ocultas y el profesorado, a medida que las vaya acabando y se vaya acercando la fecha de inicio del curso, os las abrirán. No os preocupéis, no significa que no estéis matriculados o que haya algún problema con vuestra matrícula, ¿vale? Esta formación se va a grabar y se colgará, así como realizaremos un documento con las preguntas más habituales para que las consultéis, ¿vale? Que casi todos tenéis las mismas dudas. Bueno, os comienzo con una presentación, no sé si la veis, se visualiza ¿vale? Os estoy compartiendo la presentación, ¿vale? Bueno, desde hace pocos años, más o menos desde prácticamente alrededor de la pandemia, no fue por la pandemia, ya estaba en marcha el tema, Consellería se nos ha asignado una identidad digital tanto al profesorado, que no teníamos, como a todo el alumnado. La identidad digital básicamente es una cuenta sobre todo de correo electrónico con el que nosotros nos podemos comunicar, ¿vale? Entonces, la identidad digital, pues bueno, se conforma, ¿vale?, con una serie de caracteres, bueno, que nos identifican tanto a los docentes como al alumnado, ¿vale?, y a los no docentes. También secretaría y y personal no docente también tienen la identidad digital, ¿vale? Esta presentación también os la dejaremos. Se distingue entre centros ordinarios, que es vuestro caso, y otro que es aparte, que es del ISEA, ¿vale? Entonces, no os equivoquéis, pero bueno, al entrar en vuestra identidad digital, que ahora os diré cómo se entra y cómo se averigua qué identidad digital tenéis, pues eso, que tengáis en cuenta que hay como 2 secciones. Bueno, la identidad digital, bueno, está en proceso también está aún en proceso en realidad. Nos va a permitir acceder a una serie de herramientas
que tiene Consellería habilitadas para nosotros, ¿vale? Pues desde Ítaca, en vuestro caso Web Familia, Ovido, bueno, si tenéis que entrar a la wifi del centro, también utilizáis vuestra identidad digital. Está previsto que Aules, el acceso a Aules también sea a la identidad digital. Bueno, hay una serie de herramientas. Portaledu, porque podéis crear vuestro propio blog, ¿vale? Aquí tenéis Web Familia. Es una serie de herramientas. Vosotros ahora os diré las que vais a utilizar durante el curso, las más comunes para vosotros. Bueno, incidencias, lo que os he comentado. Si tenéis alguna incidencia o consulta relacionadas con las herramientas digitales, aquí tenéis el enlace, está en la página principal del CEF, ¿vale? Y si tenéis una incidencia que ya no podamos nosotros solucionar, ¿vale? Es llamar al site, ¿vale? Si nosotros no podemos solucionarlo a través del site, porque a veces es necesario que contacte el propio usuario, pues ya os lo avisaríamos. Normalmente, muy pocas veces o en raras ocasiones un alumno ha tenido que llamar al site. Pero bueno, el caso ha estado ahí, ¿vale? Bueno, ¿cómo comenzamos? Bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero ya lo habéis pasado. En el momento os matriculáis, no cuando traéis los datos de matrícula al centro, sino cuando la administrativa coge vuestros papeles y os registra en Ítaca, recibís un correo, ¿vale? Que tiene ¿vale? Este asunto, entrega de clave, ¿vale? Os entrega la clave y el usuario es vuestro DNI, vuestro NIE o lo que vosotros el documento que hayáis entregado al centro, ¿vale? El enlace, ¿vale? El enlace es familia2.edugva.es, ¿vale? Y bueno, os envía la contraseña, ¿vale? Que normalmente, ¿veis? Lo tenéis aquí, la segunda contraseña suele ser una serie de números y letras, ¿vale? Que vosotros luego podéis también cambiar a vuestro gusto. ¿Para qué sirve Web Familia? Por un lado, podéis consultar vuestros datos personales que tienen registrados y si hubiese algún error, alguna vez ha ocurrido pues, que el correo no está bien o la fecha de nacimiento, pues aviséis al centro. Y os sirve pues para recibir avisos, ver las calificaciones del profesorado. Las calificaciones me refiero a las evaluaciones, no las calificaciones de trabajos y cosas y actividades que se van realizando durante el curso, sino final, la evaluación 1, ¿qué notas tengo en cada asignatura? Pues saldrían ahí. Bueno, se mira lo de las asistencias, que no se da el caso aquí, ¿vale? Porque aquí no se mira la asistencia de esta forma. En la ESO sí, y en ESO y bachillerato y ciclos, pues sí, se lleva un control de la asistencia a clase, ¿vale? Y también si tenéis hijos, pues veréis las pestañitas de vuestros hijos y sus notas y todos sus datos, ¿vale? Pero el entorno sería esta imagen, ¿vale? Aquí veis esto en rojo, os he señalado, ¿vale? Que tenéis la identidad digital, ¿lo veis? Aquí os dirá qué usuario de identidad digital tenéis. Todos tendréis el @alu.edu.gva.es y delante el nombre, o sea, la identidad digital, que normalmente para los alumnos está compuesto por las 3 letras del nombre, las 3 del apellido y las 3 del segundo. Aunque hay casos especiales, ¿vale? Porque hay alumnos que no tienen un segundo apellido o tienen espacios en el apellido o esa combinación se repite. Si se repite, pues se añade un numerito detrás. Tenéis la clave de recuperación, si se os olvida la contraseña, necesitaréis la clave de recuperación y tenéis una contraseña inicial. Y fijaros que aquí tenéis abajo un enlace para cambiar la contraseña. Si queréis cambiar la contraseña, que normalmente querréis, porque acordaros de esta clave de la contraseña inicial, es complicado, le dais ahí y os pedirá una serie de datos personales vuestros y la cambiáis como en cualquier otra aplicación, ¿vale? Fijaros que aquí arriba tenéis consultar el NIA, vuestro NIA, que es importante porque de momento para acceder a Aules se entra con el NIA, el número de identificación del alumnado, ¿vale? Y abajo tenéis vuestro DNI o NIE, ¿vale?
Bueno, aquí un poco pues veríais los datos personales. Lo que os he dicho aquí sería pues, familiares que están a vuestro cargo, pues podríais acceder a cada uno. Y aquí pues consulto mis datos y aquí vería todo, ¿vale? Aquí tenéis comunicaciones, avisos que os hace el profesorado o los tutores, comunicaciones donde podéis mandar comunicaciones. Lo que pasa es que esto se utiliza más en los institutos no, presenciales. Esto no, prácticamente no lo vais, esta parte no la vais a utilizar porque vais a utilizar otros medios como el correo electrónico o aules, ¿vale? Pero bueno, aquí podéis ver vuestro horario, las asignaturas de las que estáis matriculados y si tenéis algún trámite, ¿vale? Y aquí os he dejado un enlace para más información. Bueno, ¿cómo accedemos a nuestra identidad digital? Bueno, el convenio que realizó la Consellería con Microsoft, ¿vale? Sería el enlace a la página web de Microsoft, que es la de office.com, office con dos Fs, ¿vale? Y nos autenticamos con las credenciales, es decir, de aquí, ¿vale? El correo electrónico que tenemos aquí asignado sería el que meteríamos, todo completo, con @aluedugva.es. Si pasamos a la siguiente, veréis que el entorno cambia, es amarillo anaranjado, ¿vale? Ese es el que está dentro de la GVA, ¿vale? Introduciríais la contraseña, ¿vale? Y nada, entraríais en vuestro entorno de Microsoft. Es un entorno donde tenemos muchas herramientas de Microsoft, ¿vale? Entre ellas el OneDrive, que es vuestro escritorio en la nube, ¿vale? Para almacenaros documentos, haceros carpetas, etcétera. También tenéis las herramientas del Word, el PowerPoint, el Excel, ¿vale? Todo esto lo podéis investigar un poco a través de lo que es el menú este, aquí arriba a la izquierda, que son 9 puntitos. Si pulsáis sobre ellos, tendréis la mayoría de herramientas o las herramientas más utilizadas. ¿Veis? Lo tenéis así, tenéis el acceso a Teams, ¿vale? A vuestro Teams, el Word, el Excel, PowerPoint, el Outlook, que sería para el correo, vuestro correo personal, ¿vale? Y si queréis alguna aplicación más, investigáis aquí en más aplicaciones. Pero las que más utilizaréis para trabajos, Word, Excel, SharePoint, PowerPoint y el Outlook y el Teams también. Claro, el Teams también lo utilizaréis, ¿vale? Eso ya, el apartado de Teams, no sé si sabéis que es el equipo, tendréis tantos equipos como asignaturas tengáis asignadas y cada profesor trabajará en Teams de una manera que ya os explicarán ellos, ¿vale? Y ahí podéis chatear con el profesor y el resto de alumnados. El profesor también os puede informar de alguna situación, mandaros avisos, pero las instrucciones os las dará cada profesor, ¿vale? Bueno, el cambio o recuperación de contraseña es el enlace que os he enseñado en Ítaca. Aquí os lo dejo también directamente en la presentación, ¿vale? Donde tendréis que meter una serie de datos, como es el captcha este que os pide, la fecha de nacimiento y el código de vuestra fecha de nacimiento y vuestro código de recuperación, el que hemos visto en la aplicación de Web Familia, ¿vale? Vale, estos son enlaces a presentaciones más extensas que ha generado el Departamento Tecnológico de Consellería, ¿vale? Yo os estoy haciendo el resumen y lo que se corresponde con el alumnado, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. De momento hemos hecho para atrás, ¿vale? A Web Familia, ¿vale? Que es para consultar vuestros datos y después a través del office.com, que podéis probar ahora, entráis con vuestro usuario y vuestra contraseña, ¿vale? Y luego ya vosotros aquí investigáis un poco, pero el uso es bastante sencillo. Aquí arriba a la izquierda, fijaros lo de los 9 puntitos que es el menú principal, digamos, para acceder al resto de aplicaciones.
Bueno, aquí, yo ahora la imagen que os muestro, ¿vale? Es la del OneDrive, ¿vale? El OneDrive es vuestro entorno de carpetas personal. Va a estar así vacío cuando empecéis, pero vosotros podréis crear, ¿veis? Que aquí arriba pone crear de nuevo o crear de nuevo, crear desde el inicio. Podéis crear carpetas, pues por ejemplo, una carpeta por cada asignatura o como vosotros os organicéis. Y a encargar, aquí pues subís ficheros. También los ficheros se pueden arrastrar desde vuestro escritorio aquí dentro. Y vais cargando vuestros documentos, presentaciones o trabajos que hagáis. ¿Vale? Bueno, ¿cómo cambiar la contraseña? Pues eso, haríais cambio aquí, ¿vale? Y rellenáis los datos que se os piden. Y nada más, es un poco ir trabajando e investigando, ¿vale? Bueno, luego, pues bueno, no sé si habéis, para los que nunca hayáis utilizado Aules, Aules es el entorno virtual que se usa en toda la consellería, ¿vale? Y está dividido en diferentes, lo que llaman ellos sabores, que básicamente son estudios, ¿no? Para los estudios de infantil, de primaria, la ESO, bachillerato, etcétera. Se accede aquí por el enlace portal.edu.gva.es/aules. El nuestro, ¿vale? Es este en gris, que se llama a distancia. Entonces, cuando accedáis ahí, se os pedirá el usuario y la contraseña, ¿vale? El usuario es el NIA. Si os acordáis, en Web Familia, si tiro hacia atrás, ¿vale? En Web Familia lo tenemos al lado de nuestra foto, aquí arriba. Es un número de 8 dígitos, ¿vale? Eso lo introducís. ¿Y cuál es la contraseña inicial? ¿Vale? La contraseña inicial en la ayuda de Aules os lo comenta aquí, que es las 3 primeras letras de vuestro apellido junto con la fecha de nacimiento, en este formato, en 2 dígitos para el día, es decir, nuestro día de nacimiento es el día 5, pues sería 05. Del mes, en 2 dígitos, y el año, ¿vale? Aquí os pone un ejemplo. Si me llamo Laura Pérez y nací el 18 de octubre de 2003, pues se compone así, por las 3 primeras letras del apellido, 18 del día, 10 del mes y 03 del año, ¿vale? Y ahí deberíais de entrar sin problemas. ¿Qué pasa si tenéis problemas de entrar? Bueno, aquí os lo vuelvo a recordar. Pues podéis pulsar en hemos olvidado mi contraseña o bien nos enviáis una consulta, ¿vale? A través del formulario de la página web, ¿vale? Pues aquí tenemos el NIA, ¿vale? Pues ahí es donde lo consultamos. Esto os lo he puesto como recordatorio, ¿vale? Pues si yo tengo este número de NIA, mi contraseña, inicio sesión, ¿y qué es lo que veo? ¿Vale? Pues veo, por un lado, es este entorno, ¿vale? Esta imagen habrá cambiado porque desde el curso pasado va cambiando continuamente, ¿vale? Cada cierto tiempo ponen una campaña nueva. Pero bueno, lo importante es aquí arriba aparecen mis iniciales, ¿vale? Porque es donde puedo editar mi perfil. Y aquí abajo aparecerán todas mis aulas virtuales. Ya os he comentado que es probable que muchos de vosotros lo tengáis vacío, ¿vale? Porque el profesorado aún está activando las aulas y, bueno, que aún para muchos no ha empezado el curso. Hasta el día 15 no empiezan los primeros estudios, ¿vale? Así que tranquilos que os aparecerán. Bueno, lo importante, entrar en vuestro perfil. Ay, perdonad. Entráis en el perfil, ¿vale? En la flechita esta hacia abajo, entráis en el perfil, ¿vale? Rellenáis vuestros datos personales. Bueno, estos del principio ya estarán. Si queréis que el resto de la gente, cuando os consulte, los profesores van a ver todo vuestro correo, ¿vale? Queréis que vean o no vuestro correo electrónico. Y el resto, pues eso, poner una breve descripción vuestra, porque tener en cuenta que el profesorado, al no teneros ahí, no hay cercanía, no hay tanta cercanía, pues un poco que os conozcan, ¿vale?
Y es importante que aquí abajo, en la fotografía de usuario, pongáis una fotografía vuestra y que se os vea bien y de la cara. Y si puede ser reciente, mejor. Por lo mismo, para que el profesorado se familiarice con vosotros, ¿vale? Y os ponga cara también, claro. Vale, bueno, en perfil, ¿vale? Importante, pues eso. Podéis ver aquí el editar el perfil. ¿Sí? Sería aquí. ¿Veis? Os explico aquí paso a paso. ¿Vale? Fijaros que está el perfil y luego también podríais, a lo largo del curso, a medida que vaya avanzando el curso, veis que tenéis calificaciones. Ahí podéis consultar las calificaciones también de vuestros trabajos. ¿Vale? El idioma en el que queréis ver preferentemente aules, bueno, una serie de cosas que podéis modificar. ¿Vale? Fijaros que aquí yo estoy matriculada en Alemán 1, por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Qué veréis vosotros? Yo pulso a ese aula, sobre ese aula virtual y lo que veréis será lo que haya puesto el profesor, pero es importante que os fijéis en la cabecera, que tenéis toda la información sobre ese aula virtual y lo tenéis en todas, ¿vale? Como es el profesor que lo imparte con sus datos de contacto, así como su número de teléfono y la extensión, si tuvierais que llamarle. Tenéis ahí las pestañitas para ver qué horario, el horario de las TCs o las TIs, que son las tutorías colectivas o tutorías individuales, ¿vale? Bueno, y evaluaciones, pues os hará una breve explicación de cómo funcionan las evaluaciones. Y aquí hay una serie también de orientaciones que ellos cuelgan unos documentos donde os dan unas orientaciones sobre el curso y el funcionamiento, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esto es del año pasado, donde iba a hacer una reunión informativa, entonces pone aquí en donde pone aquí, clic aquí para unirte, pues una reunión online. Ay, perdón. Vale, aquí os he dejado una serie de videotutoriales que puede ser interesante, ¿vale? Como lo de iniciar sesión en Microsoft, que es lo que os he explicado, es sencillo. El uso básico del correo electrónico, ¿vale? Que eso también, un poco para conocer un poquito el entorno del correo. Si queréis ahora puedo abrir el mío para que lo veáis, ¿vale? Pero aquí tenéis una... Vale, fijaros que esto es lo que os he enseñado en la presentación. El vuestro sería acceder a lo que es el CED. Así podemos visualizar un aula actual, bueno, actual no tanto. Ahí. Sí. Un segundito, ¿vale? ¿Veis? Este sería mi aula como alumna, ¿vale? Este año, pues, ¿veis? Tiene un entorno... Pero estos son campañas que hacen o noticias que ponemos. Yo tengo 2 aulas virtuales, este año, pues, estas 2, la de francés, ¿vale? Es antigua porque para que así la veáis y no interfiramos con el profesorado. Fijaros que aquí tenéis el aula y veis que la cabecera, ¿vale? Es la misma para todos, donde tengo al profesorado, su horario, con esta asignatura, claro, esta es la de esta asignatura sola, tutorías, donde os dejan los enlaces, aquí hay avisos o os han puesto un foro de dudas. Aquí tenéis las tutorías colectivas, es decir, cuando os diga tal día y, bueno, según el horario, ¿vale? Tenéis los jueves por la tarde a las 7, tutoría colectiva. ¿Cómo os conectáis? Tienen aquí el enlace. Es un enlace a vuestro Teams, ¿vale? Con lo cual tenéis que meter el usuario y la contraseña de Teams. Y este sería el enlace para la individual. Es decir, si tenéis una tutoría solo con el profesor,
este sería el otro enlace. Aquí os pone pues fechas de exámenes, si estuvieran puestos, ¿vale? Si tuvieran ya la fecha puesta, y en la evaluación pues os pondrían información sobre las evaluaciones. Aquí en este caso no han puesto. Y bajo pues ya tendríamos, esto sería así un aula virtual, ¿vale? Fijaros que pues cada profesor en los documentos o las instrucciones pues las pone de una manera, pero básicamente son así. Aquí en este aula han hecho una presentación en Genially donde explican las instrucciones, ¿vale? También ha puesto una cafetería, que será un sitio donde podéis establecer conversaciones. Y luego lo tenemos en modo, ¿cómo se llama? Mosaico, donde cada uno tiene una unidad. Por ejemplo, aquí tenemos el de bienvenida, ¿vale? Aquí ha puesto una presentación. Y bueno, cuando estamos en la unidad 1.1, pues tendré el material correspondiente, pues una lección, pues lo abro y es material, ¿vale? Que, bueno, cada profesor os explicará el funcionamiento que hace de su aula virtual, ¿vale? No tiene por qué ser todos así. También lo ha puesto en PDF, algunos, bueno, y esta profesora seguramente también en otras unidades, pues pone vídeos o pone audios, ¿vale? Cada uno pone los materiales acordes con la materia. Esta es de idiomas, pero si es de informática, pues los materiales serán distintos. ¿Veis? Aquí tenéis, estos que tienen este símbolo son tareas. Y esta es, pues, escribir un correo, ¿vale? Entonces, aquí, pues tenéis un correo con las... dice que creéis un correo, pues aquí están las instrucciones. Pues cuando lo tengáis, añadís a ficha de transmesa. Entonces, aquí sería donde mandaríamos el documento. Ella os habrá dicho ya las instrucciones para enviarlo. Si os dicen un documento PDF, tenéis que crear el documento de PDF, en este caso una carta, o bien pulsáis ahí y buscáis el fichero, ¿vale? O lo más fácil es coger y arrastrar. Tengo el fichero y lo arrastro ahí, ¿vale? Si, por ejemplo, tengo aquí un fichero, ¿vale? Arrastraría, ¿veis? Y ahí se colgaría, ¿vale? Esto no es válido porque he cogido un fichero, no tengo documentos PDF a mano, pero bueno, que básicamente pues sería eso. Y fijaros que tenéis un máximo de 50 megas, sobra para esto, pero quizás si os piden un vídeo o algo así, puede que supere los 50 megas, ¿vale? Esas son las tareas, que es lo importante para que vosotros mandéis los trabajos y se os evalúe, ¿vale? Entonces, el profesor, cuando reciba el trabajo, lo evaluará y lo veréis aquí. Pasará de Sense Qualificar a Qualificat y la nota que os haya puesto, así como comentarios, ¿vale? Muchas veces el profesorado tiene una rúbrica preparada, en este caso no, ¿vale? Y esa rúbrica, que es la manera de calificar de ellos, os aparecerá también aquí, os aparecerá a continuación. Entonces podéis ver qué es lo que se valora de vuestro trabajo, ¿vale? Esto en cuanto a las aulas virtuales, lo más importante, ¿vale? Que es entregar una tarea. Y bueno, vosotros pues vais avanzando de mosaico en mosaico, ¿vale? Según se os vaya abriendo, ¿vale? Según os vayan abriendo el material, pues vais avanzando. Y lo que os decía de aquí, ¿vale? Podéis ver cómo se os va quedando las calificaciones, ¿vale? Aquí, como no hay nada evaluado, claro, no veis nada, ¿vale? Tenéis un apartado de preguntas y respuestas. Si queréis, miramos el acceso a Office, ¿vale? Es que se abrirá el mío personal.
¿vale? Ahora el entorno ha cambiado, además es que ha cambiado este mes. El entorno ya no entra como os he mostrado antes exactamente, pero bueno, es parecido. Si vamos aquí a aplicaciones, ¿vale? Aquí tenemos todas las aplicaciones, la del Word, ¿vale? En el Word, pues aquí tendré todos los documentos que he utilizado, ¿vale? O puedo crear aquí un documento en blanco también, o desde una de las plantillas que tenéis aquí arriba. Tenéis también el Outlook, que sería el correo electrónico, ¿vale? Con el que comunicaros con vuestros compañeros, vuestros profesores. ¿Veis? Aquí podéis crear un correo nuevo, ¿vale? Y a medida que vais escribiendo el nombre del profesor, ¿vale? Seguramente os irá apareciendo. De todas maneras, cuando escribáis algún correo con la profesora o el profesor, ya os irá apareciendo. Pero el funcionamiento es sencillo, ¿vale? Crear un correo nuevo, tenéis el botón aquí, tenéis la herramienta calendario, ¿vale? Donde podéis ver los calendarios, si os han puesto alguna cosa, la lista de contactos, ¿vale? Y aquí acceso al OneDrive, ¿vale? En el OneDrive pues son documentos que yo tengo míos almacenados, ¿vale? Si accedo a la aplicación del OneDrive en sí, ¿vale? ¿Veis? Tengo aquí una serie de carpetas y dentro de cada carpeta pues tendré mis documentos o mis archivos. Fijaros que hay algunas que se os crean automáticamente, ¿vale? Esas son, seguramente veáis carpetas ya creadas. Y veis aquí a la izquierda, aquí abajo, tendréis los equipos o grupos de vuestras clases, ¿vale? Yo tengo los míos, vosotros tendréis el de vuestras asignaturas aquí. Y dentro de ellas, documentos que os hayan compartido en esa clase o en ese grupo, el profesor correspondiente, ¿vale? Ahí tendréis, y os serán diferentes, claro, ahí el acceso pues también puede ser desde Teams, ¿vale? Aquí tenéis la aplicación de Teams, importante también para que la utilicéis. A ver, sobre todo para las conferencias con el profesorado, porque básicamente siempre vais a tener que hacer por Teams y hoy se os ha dejado entrar con cualquier cuenta, con una cuenta externa a esta reunión, porque claro, no todos, o no todos tenéis identidad digital o no todos sabéis acceder, pero el profesorado tendrá restringida esa opción y solo podréis acceder a través de vuestra identidad digital, ¿vale? Entonces es importante que la sepáis cuanto antes. Bueno, pues aquí tendréis una serie de canales propios de cada asignatura y veis, aquí podéis, es como una especie de muro donde podéis, el profesor os dejará como avisos, ¿vale? O información. Y a ver, también tenéis el calendario, ¿vale? Acceso al calendario y a vuestros equipos, ¿vale? Bueno, aquí se está cargando, va un poquito lento, ¿veis? Tenéis el acceso al calendario también desde Teams, ¿vale? Y, bueno, vuestros equipos y poco más. Y la actividad, pues, lo que se vaya hablando, ¿vale? También acceso al OneDrive y ya está.